Hola, un saludo muy cordial a todos. Perdonen, pero lógicamente debo empezar por presentarme. Soy el general Francisco Dacova y soy el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y tengo muchísimo gusto en participar en esta actividad organizada por el Centro de Estudios de Seguridad, el CESEG, que es una iniciativa entre la Universidad de Santiago, como seguramente saben, y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, a la que pertenece el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Quiero agradecer al profesor Fernández Rodríguez, que es el director del centro, esta iniciativa, como tantas otras que hace en el ámbito que compartimos la voluntad común de contribuir a que la ciudadanía española pues sea conocedora de temas que afectan a nuestra seguridad nacional y por lo tanto creo que deben ser de interés generalizado, y este es el objeto de estas iniciativas y de estas actividades, y por lo tanto repito mi agradecimiento al centro y a su director y a todos los que colaboráis en él por ser tan activos y por haber contado conmigo, repito, es un placer. Y por supuesto también agradecer a los profesores participantes, que sois los que le vais a dar contenido a la charla y los que la vais a hacer realmente interesante. Los cito y por estricto orden de intervención para que no haya otro parámetro ninguno. Son Luis Velasco Martínez, son José Manuel Esteves Sá y es Montserrat Pintado Lobato. Muchas gracias a los tres y luego, con vuestro permiso, os voy dando la palabra sucesivamente. El tema de la mesa no puede ser más de actualidad y más relevante, ¿no? El vínculo transatlántico y, como no, un pequeño toque emocional visto desde Galicia, que me parece que, dado los organizadores y los que participamos, pues le añade un toque, pues como digo, muy entrañable. Es evidente que el vínculo transatlántico y concretamente pues la organización que lo materializa, la organización, la OTAN, no está viviendo sus mejores momentos, está viviendo, lo ha vivido durante los muchos años de existencia, sucesivas crisis y readaptaciones para hacer frente a nuevos riesgos y a nuevas amenazas externas. Pero eso era relativamente fácil, porque en el ADN fundacional estaba gestionar este tipo de situaciones y desde luego la primera lo hizo con éxito absoluto y luego pues mal que bien hemos ido reaccionando al cambio profundo en el orden internacional que estamos viviendo y que seguiremos viviendo en los próximos años. Lo que quizás es novedoso y la alianza no está acostumbrada, y ahí están las mayores tensiones, es a que haya problemas de cohesión interna dentro de la alianza y por lo tanto que afectan a este vínculo que vamos a analizar en los próximos minutos. La administración saliente ha sido especialmente tensionadora, si me permitís la expresión, hacia los aliados de este lado del Atlántico, actitudes de aliados como Turquía, la situación que estamos viviendo en el Mediterráneo, donde se enfrentan a veces casi físicamente aliados como Turquía y Grecia, apoyada por Francia, y no digamos las diferentes percepciones estratégicas entre los países del este y los países del sur. Por lo tanto, estamos en un momento en el que nos queremos aferrar, y estoy seguro de que saldrá durante las ponencias el hecho de que en puertas está una nueva administración norteamericana, de la que no sabemos si con un exceso de ilusión o de falta de realismo quizás estamos ilusionados con que suponga un cambio significativo en estas tensiones internas. Vamos a verlo, solo el tiempo nos sacará de dudas, y este es el objeto de la mesa. Y por lo tanto la hemos organizado con un cierto criterio cronológico y vamos a empezar con Luis Velasco, que nos va a hablar de la génesis o de los orígenes de la alianza, que no hay nada mejor para mirar al futuro que empezar echando un vistazo al pasado inmediato, y luego pues sucesivamente intervendrán el resto de ponentes. El profesor Luis Velasco es además el coordinador del máster Seguridad, Paz y Conflictos que tenemos en el CESEG y es además investigador y docente en la Universidad de Vigo. Luis, es un placer verte casi en persona en estos nuevos tiempos pandémicos, y si eres tan amable, adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi general. Muchas gracias. Un placer participar con José Manuel y con Monse en este foro. Sin más, yo voy a empezar hablando del vínculo transatlántico, teniendo dos grandes ejes, que es sobre todo
la relación entre España y los Estados Unidos a nivel histórico y cómo esto se ha ido desarrollando. Porque hasta 1981 lo cierto es que esta perspectiva atlántica, sobre todo, era considerada en España como la relación entre España y los Estados Unidos. Y el origen de la relación entre España y los Estados Unidos, si tenemos que buscarlo en las fuentes documentales que tenemos más relacionadas con Galicia, pues podemos empezar a localizarlo a partir aproximadamente de 1765. En 1765 el puerto de La Coruña, empieza a comerciar con los territorios americanos de la monarquía española en aquel momento, y gracias a ello y al registro que tenemos de la Biblioteca del Real Consulado de La Coruña, sabemos que buena parte de las obras de los revolucionarios norteamericanos llega, tanto en inglés como en castellano, traducida en ese espacio virreinal americano, a esta Biblioteca del Real Consulado de La Coruña. Es decir, las primeras grandes obras producidas, escritas por los revolucionarios norteamericanos en una fecha tan temprana como 1789, 1792, ya las tenemos en la Biblioteca del Real Consulado de La Coruña. Esta ruptura del antiguo espacio virreinal de la España americana en el paso del siglo XVIII al siglo XIX, quizás sea el origen más remoto del nuevo vínculo atlántico que se empieza a tejer desde ese momento y que acaba consolidando a partir de 1981 con la entrada de España en la OTAN. Pero, sin embargo, esto es un proceso muy largo en el tiempo en el que encontramos que ha habido muchos caminos de ida y vuelta. Las relaciones entre España y Estados Unidos se inician pues de una forma muy peculiar, con mucha cercanía. La decisión estratégica en el momento de la independencia estadounidense por parte del gobierno de Carlos es de apoyarla, pero sin embargo, desde el momento del cambio de siglo, a partir de la primera gran participación norteamericana en una guerra exterior, que es en los conflictos berberiscos del norte de África de 1801, vemos como los intereses de una y otra nación se van separando de manera permanente a lo largo de este siglo XIX, que va a ser el del olvido mutuo, ¿no? ¿Por qué digo el olvido mutuo? Porque el siglo XIX se inicia con el Reino de España defendiendo los intereses de la joven República Norteamericana en estos conflictos del norte de África, pero vemos cómo rápidamente los Estados Unidos comienzan a desarrollar una política exterior propia y una política además de fuerza en este norte de África, separándose de esta aliada, voy a decir, tradicional, pese a lo joven a la juventud de los Estados Unidos de aquel momento, y empiezan a desarrollar un perfil propio que van a continuar teniendo durante los conflictos de emancipación de la América virreinal en las siguientes décadas, y que van a seguir manteniendo posteriormente en torno a un eje importantísimo, que es la isla de Cuba durante todo el siglo XIX. De sobra sabemos cuál es el resultado de esa guerra, el conflicto hispano-norteamericano de 1898, que marcó de manera muy decidida la visión política y la visión social que se tuvo de los Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Pero lo cierto es que a lo largo de todo el siglo XIX, esa pequeña permanencia de España todavía en América, a través de Puerto Rico, de la isla de Cuba, o incluso a través de aquella expedición a México de 1861, o la breve reincorporación de Santo Domingo a la corona española, también bajo el gobierno de Narváez, van a tensar las relaciones entre los Estados Unidos y España de una manera, digamos, constante, ¿no? La política de América para los americanos, la doctrina Monroe, encuentra uno de sus principales enemigos, vamos a decir enemigos entre comillas, pero uno de sus principales rivales precisamente en esa continua perseverancia hasta 1898 de España en América. Hay varios momentos en los que el acercamiento a lo largo del XIX es evidente. El principal, sin duda, es con la proclamación de la Primera República Española en 1873, donde hay un mensaje
de cercanía por parte del Congreso de los Estados Unidos y del Ejecutivo norteamericano hacia ese nuevo proyecto político, pero sin embargo, apenas 8 meses después tenemos un conato de guerra en 1873 entre España y los Estados Unidos a raíz del incidente de un barco, del Virginius, que bueno, casi acaba con una guerra de Cuba, perdón, hispano-norteamericana, iniciándose 25 años antes que la definitiva. Estas tensiones continúan creciendo y continúan creciendo a la vez que dentro de la sociedad norteamericana digamos que se populariza una imagen negativa de España, y es una imagen negativa, y esto lo ha estudiado muy bien el profesor Álvarez Junco en su libro Mater Dolorosa, que también tiene su contraparte en España. Es decir, la visión de los Estados Unidos en general que plantea buena parte de la prensa nacionalista española en el último cuarto del siglo XIX es muy negativa. Por supuesto, el conflicto que se acaba desencadenando en 1898 va a alejar estratégicamente a las dos naciones durante bastantes años. Sin embargo, ya durante el reinado constitucional de Alfonso XIII, durante las 2 primeras décadas del siglo XX, nos encontramos con que hay una cercanía económica, se empiezan a establecer importantes negocios económicos entre las dos naciones, digamos que se va restableciendo la confianza mutua de una manera constante, entre otras cosas, porque ese gran foco de tensión que era Cuba desaparece. Igualmente, las relaciones a nivel social aumentan, y aumentan en base sobre todo a una cuestión que es el intercambio científico y académico, que a través de la Junta de Ampliación de Estudios se empieza a desarrollar a partir de la segunda década del siglo XX en España. Las universidades españolas comienzan a enviar a sus egresados para formarse en universidades norteamericanas, en las que pasan una temporada, en las que establecen relaciones científicas, y digamos que eso acerca estos dos mundos atlánticos de una manera continua a lo largo de las primeras décadas del XX. La llegada de la Segunda República va a enfatizar esta cercanía social, esta cercanía cultural, esta cercanía también académica, y el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, digamos que va a popularizar el tema español en el debate social norteamericano. Va a ser un tema muy recurrente. Vamos a ver cómo en Estados Unidos incluso pues se llegan a movilizar a los brigadistas internacionales famosos, pero también podemos ver cómo algunos sectores conservadores de los Estados Unidos pues ven con cierta simpatía el movimiento que consideran anticomunista de las tropas sublevadas. Después, justamente del final de la Guerra Civil Española, nuevamente en los Estados Unidos el debate sobre España se hace muy popular, y se hace muy popular por una razón, porque se teme, esto forma parte de lo que nos dicen los archivos que están en abierto, que han sido desclasificados del FBI, que hay un cierto temor porque en todo el continente americano la importante colonia de migrantes españoles que hay puedan tener un papel destacado en apoyo del eje. De hecho, se llegan a publicar varios libros en Estados Unidos que tienen tiradas multitudinarias donde se hacen eco de esas teorías, y digamos que se extiende una cierta idea conspiranoica en parte de la sociedad norteamericana. El final de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pone las relaciones entre España y Estados Unidos en una situación terriblemente tensa, que tarda en resolverse, ¿no? El pasado del régimen, su vinculación con el eje, pues digamos que condiciona mucho las relaciones, pero la lógica de la Guerra Fría termina haciendo que en 1953 se firmen unos acuerdos, y digamos que la cercanía de España, del régimen español, con los Estados Unidos, de alguna manera le abra una puerta para integrarse en este nuevo eje atlántico, en este nuevo vínculo atlántico que se está formando a través de la OTAN. Lo hace de una manera indirecta. España no forma parte de la OTAN, por supuesto. Sí lo hace, por ejemplo, el Portugal de Salazar, pero España no lo va a hacer. Sin embargo, las relaciones bilaterales, estos acuerdos de defensa bilateral, van a permitir que en España se empiece a desarrollar una cierta idea del vínculo atlántico que
en España empiece a desarrollarse una suerte, si se quiere, de ideología atlantista. Por supuesto, los acuerdos no van a ser solo de carácter militar, también son de carácter económico, pero también aquí nos encontramos con que nuevamente la cultura, la ciencia, la educación y especialmente las universidades tienen un papel como elemento facilitador en este acercamiento que va a ser fundamental. Eso, en mi modesta opinión, creo que la Comisión Fulbright durante los años 60 y 70 financió de una manera muy destacable muchas investigaciones, muchas relaciones académicas entre las universidades españolas y las universidades norteamericanas, que desde luego, a mi juicio, facilitaron este acercamiento. Pero también nos encontramos con que hay rápidamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un cambio de perspectiva de lo que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, incluso para buena parte del conservadurismo español posterior a la Guerra de Cuba, digamos que eran una suerte de antítesis de valores tradicionales que en España se vinculaban también pues con un cierto imaginario. Sin embargo, lo que nos encontramos es que en un breve espacio de tiempo una mayoría, por lo menos, del conservadurismo español se acerca mucho a esta idea del atlantismo y además en un sector de la izquierda ya durante la transición, digamos que este vínculo atlántico parece un peaje a pagar muy, muy fácilmente pagable, por decirlo finamente, para la introducción, para que España pase a formar parte de una alianza internacional del carácter de la OTAN y sobre todo se normalice su actuación internacional, se normalice en el seno de las naciones occidentales. Los Estados Unidos, en general, sé que no son toda la Alianza Atlántica, pero por lo menos hasta 1981, hasta el momento de entrada de España en la OTAN, sí que, de alguna manera, en el imaginario español, en el imaginario social español, representaban a la OTAN. Es decir, cuando en 1981 cualquier ciudadano español de a pie, no especialmente formado, un ciudadano cualquiera, normal, oye hablar de la OTAN, pues se refería a la OTAN, no estaba pensando en la bandera azul, ¿no? con la estrella en medio, sino que se estaba refiriendo a la alianza militar internacional presidida por los Estados Unidos o capitaneada por los Estados Unidos o que representaba los intereses norteamericanos en el contexto de la Guerra Fría. Por supuesto, desde el 81 hasta el 86, en el que se desarrolla el referéndum, en el que se celebra el referéndum de permanencia de España en la OTAN, el debate se hace, digamos, mucho más interesante y la propia percepción que dentro de España se tiene de la alianza empieza a desvincularse nítidamente de que sea únicamente una alianza capitaneada por los Estados Unidos, sino que se empieza a introducir esta perspectiva que resulta tan interesante y que al final justifica la existencia de la OTAN, que es la defensa conjunta. Digamos que se empieza a desarrollar una idea que hasta ese momento solo formaban parte las élites políticas, las élites militares del país, entender que la OTAN es una alianza de la que España tenía que formar parte por la necesidad de defensa conjunta, empieza a ser una idea que por lo menos se intenta trasladar a la sociedad frente a esta idea primigenia de que la OTAN únicamente representaría los intereses de los Estados Unidos, sino también los intereses de sus socios, y que por tanto España tendría un papel proactivo en su seno. A nivel general, creo que he consumido ya mi tiempo, así que no voy a decir nada más. Le cedo la palabra a mi general, que con paciencia me escucha. Muchas gracias. Con paciencia y con mucho gusto, faltaría más. Nos ha venido muy bien esta puesta en situación para ir ya concretando el foco y pasamos de Vigo a Coruña. Los que somos de Orense no tenemos problemas en este tipo de saltos geográficos dentro de Galicia y de la mano del profesor José Manuel Este de Sá vamos entonces a ver ya este vínculo, profesor, si te parece, entre los Estados Unidos
y España barra Europa, porque al fin y al cabo, afortunadamente, formamos parte de esta Europa. Adelante, profesor. Pues muchísimas gracias y enhorabuena tanto al profesor José Julio Fernández Rodríguez por, en fin, la dirección de esta iniciativa, como por supuesto a nuestro querido y muy admirado y respetado general Dacova Cerviño, pues por la coordinación y, en fin, y todo el trabajo de esta mesa de análisis. Si me permitís, yo voy a intentar establecer esos vínculos a través de las relaciones políticas, comerciales y finalmente reparar en el aspecto puramente militar y especialmente en aquello que afecta a España, ¿verdad? Y a Galicia. En fin, ¿cómo no empezar reconociendo que, pues sí, que la Unión Europea pues ha estado muy pendiente de las elecciones en el gigante norteamericano, y eso está claro, y la razón es evidente, y es que lo que ocurre allí pues repercute de una manera decisiva aquí. Claro que sí, sería bueno que la Unión Europea de algún modo fuese capaz de caminar sola, pero eso hoy por hoy pues no es viable. La falta de unidad, desde mi punto de vista, entre los socios europeos en materia a veces económica, a veces sanitaria, a veces incluso política, pues la convierte a la Unión Europea en un ente endeble, sin la fuerza suficiente, sin la necesaria identidad, consistencia o coherencia, incluso que la capacite para negociar de igual a igual con Estados Unidos. Quizá por ello, no sé, el perfil del inquilino del despacho Oval influye pues a nivel económico, político y hoy día incluso sanitario en Europa, y más en un momento en el que, recuerden que Bruselas está negociando con Londres el Brexit. En este ámbito pues sería deseable, eso sí, que Joe Biden pues adoptase una actitud más ecuánime con la Unión Europea, que minimizase quizá las expectativas de Reino Unido y le obligase a renegociar. No en vano, Donald Trump pues constituye un claro ejemplo, un claro apoyo a la actitud digamos, desafiante de Boris Johnson. Y por otro lado está el acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión, el TTIP, tan importante. Y también es cierto que bajo el mandato de Trump, el acuerdo de libre comercio, ¿verdad?, entre Europa y Estados Unidos. Y es cierto, como digo, que bajo el mandato de Trump, pues apenas ha avanzado. Y quizá con Biden pudiese, no sé, tomar un nuevo impulso. Aún así, no olvidemos tampoco que ya en la época de Obama, ambas partes marcaron una serie de líneas que yo considero pues que parecían casi infranqueables, ¿no? Recuerdo a François Hollande y recuerdo a la propia Angela Merkel, ¿no? En este sentido, pues con esas trabas insalvables en cada una de las rondas de negociación y intentando proteger una y otra vez sus propios intereses. Por tanto, los problemas surgieron a uno y otro lado del Atlántico. Por eso no entiendo, no termino de comprender tanta, digamos, visceralidad a favor o en contra de Trump o de Biden. Quizá, no sé, sea debido a unos posicionamientos políticos que desde luego en Estados Unidos no funcionan como aquí, o a obviar, por ejemplo, que David Cameron, Theresa May o ahora Boris Johnson e incluso China, con sus tentáculos políticos y económicos y comerciales, han sido los grandes enemigos del proyecto europeo. A veces pienso que a su lado Putin casi parece un alma cándida. Pero bueno, en fin, lo que sí que es cierto es que es hora de retomar la ronda 15 de negociaciones del TTIP, de ese acuerdo comercial de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, que sería beneficiosa, cómo no, para ambos contextos, teniendo en cuenta, además, que conjuntamente constituimos el 44%, nada más y nada menos que del PIB mundial, y abarcamos un 33% del comercio global. La Unión Europea, esto no lo podemos olvidar, es el principal inversor en Estados Unidos, el segundo proveedor de bienes tras China y el segundo destino de sus exportaciones también tras Canadá. Y es que además la economía estadounidense depende y mucho del exterior, esto no lo podemos olvidar, y también lo hacen sus consumidores, independientemente de que pues la recuperación, por ejemplo, de su PIB se haga en V, ¿no? Y de que allí, por ejemplo, pues la pandemia pues impacte quizá con menos fuerza, con menos preeminencia que en Europa a nivel económico y empresarial. En fin, es cierto que los aranceles al aluminio y al acero del 10 y el 15% impuestos por Estados Unidos en 2017 pues nos afectaron mucho a la Unión Europea, lo mismo, por cierto, que a México, que a Canadá o que a Turquía. Y también es cierto que nuestra automoción pues se ve perjudicada, en fin, desde el inicio de las negociaciones del TTIP, pero también la respuesta de la Unión Europea con aranceles a sus prendas vaqueras, por ejemplo, o a su whisky impactaron allí. Y lo mismo ha ocurrido tras la guerra entre Boeing y Airbus, ¿verdad?, desde 2019, tras la sentencia de la Organización Mundial del Comercio debido a las subvenciones ilegales que supuestamente se concedían a la industria aeronáutica tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.
Los aranceles estadounidenses a nuestro queso, vino, aceite, aceitunas, derivados del porcino, tendrán una respuesta europea penalizando, por ejemplo, sus congelados o maquinaria del ámbito tractor o los licores. Recuerden la importancia que tiene para ellos el bourbon, ¿verdad? La exportación del bourbon. Con todo es importante recordar también que en agosto el representante de comercio de Estados Unidos y el comisario europeo de comercio llegaron a un acuerdo para bajar y reducir los aranceles. Así la Unión Europea pues eliminará aranceles durante 5 años a, por ejemplo, por poner un producto, la propia langosta fresca y congelada, muy típica norteamericana. Y asimismo Estados Unidos se compromete a reducir pues un 50% de los aranceles a comidas precocinadas, cristalería, preparados de grandes superficies, en fin, cargas propulsoras como la pólvora, los mecheros, etcétera. Eso sí, en septiembre la administración Trump, en este mismo septiembre, se reafirmó en mantener aranceles del 15% a nuestra producción relacionada con la aviación civil y del 25%, eso sí, continúa al vino y al aceite. Por su parte, fíjense que hace apenas 2 semanas, el 9 de noviembre de este 2020, la Comisión Europea recibió el visto bueno, el beneplácito de los 27, para publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la lista de productos estadounidenses que gravará con impuestos y aranceles por un importe aproximado de 3.400 millones de euros como respuesta precisamente a las ayudas ilegales concedidas por el gobierno americano a Boeing. En este sentido, pues además del sector aeronáutico, especialmente algunos modelos diseñados por Boeing, también se impondrán impuestos y aranceles de hasta un 29% a productos pues de equipamiento vario, ¿verdad?, norteamericano, un 18% a bienes agrícolas diversos y hasta un 9% al ámbito de la alimentación, afectando, pues no sé, a bebidas espirituosas, salsas, sopas, en fin, derivados del café, etcétera. Como vemos, los 7.000 millones de euros en pérdidas asumidas por la Unión Europea, unos 800 aproximadamente en el ámbito español, tienen una repercusión negativa también en Estados Unidos. Además, los consumidores norteamericanos tendrán que pagar más por los productos europeos. Sus exportaciones se verán, como vemos, muy afectadas y su sector agrícola podría sufrir, fíjense, una caída sin precedentes, hasta un 50%, debido también a la guerra comercial, como no, entre Estados Unidos y China. De ahí, desde mi punto de vista, el sinsentido que tiene el aislacionismo mostrado por Trump. Recuerden su famoso lema, America First, ¿no? Pero tampoco tiene sentido, desde mi punto de vista, el proteccionismo que ya anuncia Biden. Recuerden su lema, Made in America, ¿no?, hacia sus productos y empresas a través de relocalizaciones, subsidios domésticos y mantenimiento de aranceles. Ojalá, eso sí, ojalá regrese una actitud comercial, digamos, más justa y una mayor flexibilidad negociadora. Por otro lado, la importancia que tiene para España mantener las mejores relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos nadie la niega. Y tampoco la colaboración en defensa, en inteligencia y en seguridad. Debemos hacer cuanto esté en nuestras manos para revitalizar unos vínculos que también son históricos y culturales, como bien introdujo Luis, nuestras administraciones y la mayoría de nuestros representantes políticos lo tienen en cuenta. Y quizá de ahí esa prudencia, por ejemplo, que hemos observado en la mayoría de nuestros políticos a la hora de valorar el proceso electoral, tanto el inicio como todo el proceso y los resultados. Estados Unidos y España se benefician, que duda cabe, de una relación que debe ser biunívoca en términos matemáticos, independientemente de que el PIB estadounidense multiplique por 15 el nuestro o de que atendiendo al PIB per cápita sean el doble de ricos que nosotros. Sea como fuere, el acuerdo transatlántico es fundamental, es muy importante para nuestro país. No olvidemos que Estados Unidos constituye para España el 6º destino de nuestras exportaciones, pero es que también es el primer destino de nuestras inversiones, especialmente en ámbitos relacionados con la construcción, la edificación, las infraestructuras, ya que estoy pensando en puentes, mantenimiento de espacios públicos, túneles, carreteras, en fin, vías de comunicación, sector ferroviario, etcétera. Incluso Galicia, fíjense, incluso Galicia encuentra en suelo estadounidense el 7º destino de sus exportaciones. Recuerden, por ejemplo, el 10% de la producción total de la refinería coruñesa de Repsol, que genera 328 millones de euros anuales, o las ventas en tiendas físicas y online del gigante Inditex en Estados Unidos, su segundo mercado más importante después de México, que le suponen millones de beneficios al año. Pero también el grupo textil Lonia, que gestiona de la mano de los hermanos Domínguez, Carolina Herrera y Purificación García, sin olvidar a otras empresas textiles como Pili Carrera o Adolfo Domínguez, quizá en menor medida. De hecho, fíjense que si unimos la gasolina y sus derivados, junto con la diversa industria textil gallega, constituyen entre ambos el 65% de las exportaciones gallegas a Estados Unidos. Pero también nuestro sector agroalimentario, estoy pensando en conservas, producción cárnica, empresas vitivinícolas, productos ecológicos, productos gourmet, en fin, productos apícolas, etcétera, ven en Estados Unidos
un mercado preferente. Recuerden, por ejemplo, la proyección allí de Koren, de Martin Kodaks, de Calvo, y lo mismo podríamos decir de la industria de la construcción, incluyendo la exportación de materiales muy gallegos, muy típicamente gallegos, como la madera o la celulosa, piensen en Finsa o en Ence, ¿no? O incluso la piedra, y hasta de nuestra tecnología y avances en el ámbito biosanitario y biofarmacéutico, ¿no? Recuerden nuestras biotecnológicas como Farmamar, Celtia, ¿no? O Biofabri, la empresa del grupo gallego Zendal en Oporriño, pues etcétera. Y, por supuesto, tampoco podemos olvidar el bollante sector de las energías renovables. Piensen en Orvento Enerxía, la Asociación Empresarial Eólica de Galicia, o en las españolas Siemens Gamesa e Iberdrola. Ni tampoco podemos obviar pues, la pericia de nuestra arquitectura naval. Piensen, por ejemplo, en Navantia. Ámbitos, todos estos, que también se ven muy favorecidos por los actuales vínculos entre Galicia y Norteamérica. En general, toda la Unión Europea se ve beneficiada en ámbitos como las infraestructuras, las energías renovables, los paneles y soluciones solares para empresas y hogares, la industria eólica y solar a través también de los molinos de viento y de instalaciones fotovoltaicas, etcétera. Y a su vez Estados Unidos se nutre con nuestros productos. Esto es importante. Piensen, por ejemplo, que en la supuesta neutralidad de carbono, ¿verdad? Y ese sector eléctrico que se plantea o que se planifica ya para el 2035, o las emisiones cero ideadas para 2050. Estados Unidos, y quizá más de la mano de Joe Biden y su compromiso climático y su decidido apuesta por regresar al Acuerdo de París, pues se vea destinado pues a impulsar estas energías limpias, ¿no? Biden promete 2 billones, ¿verdad?, con B, de dólares para llevar a cabo sus objetivos ambientales, para lo cual necesitará pues también millones de paneles nuevos, ¿no?, y decenas de miles de turbinas eólicas. Y no olvidemos que el 84% de las instalaciones fotovoltaicas estadounidenses llegan procedentes del exterior, así como entre el 30 y el 40% de los molinos de viento, ¿no?, que allí disponen, dependiendo de los estados, claro, y del grado de compromiso de los estados con el respeto al medio ambiente. Es cierto que, como ya señalamos, pues los aranceles de Estados Unidos a productos pues europeos pues afectaron mucho a Galicia y afectaron mucho al resto de España. Pero no olvidemos tampoco, no podemos olvidar las 650 empresas españolas operando en territorio estadounidense. Galicia suma ya, fíjense, 230 aproximadamente, regulares me refiero, porque hay hasta 900, ¿verdad?, que hacen comercio con sus productos y servicios en Estados Unidos. Pero tampoco debemos ignorar las más de 920 empresas americanas que generan trabajo, inversión y riqueza también aquí en España. Solo en términos de empleo hablamos de unos 205.000 puestos de trabajo, pero también al revés. También nuestras inversiones y empresas generan allí cerca de 115.000 puestos laborales. De hecho, Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España y nuestro sexto proveedor de bienes y productos tras la Unión Europea y China. Pues bien, a todo ello podríamos añadir, por ejemplo, el turismo, los millones que se intercambian de turistas entre un lado y otro del Atlántico, e incluso pues, los estudiantes, a los que también aludía a Luis ya desde hace tiempo a nivel educativo. Son miles de estudiantes. Es cierto que 5 veces más los que nos envían ellos, por ejemplo, estudiantes universitarios o Erasmus o en general, que los que enviamos nosotros, pero son miles en todo caso, ¿verdad? Pero ahora mismo, desde mi punto de vista, lo más quizá importante es que el Gobierno de España está inmerso en la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior 2020-2023. Constituye, desde mi punto de vista, un proyecto ambicioso, especialmente en un momento como el actual, lleno de retos, desafíos y grandes transformaciones. Recuerden que, además, no solo se pretende revisar el papel de España en términos diplomáticos, geopolíticos y de defensa, seguridad e inteligencia, sino también a nivel económico y empresarial. Y esto es importante porque ya el propio Obama manifestó que su diplomacia debía ser, ante todo, económica. Y así lo ha manifestado Donald Trump, pese a saltarse, eso es cierto, algunos de los principios, digamos, en los que debe basarse hoy día el multiculturalismo, digamos, responsable, aunque, ojo con ciertos postulados proteccionistas que el propio Joe Biden está pareciendo, pues, asumir. España, desde luego, debe asegurar su cohesión territorial, a tiempo que hacer valer pues, su pasado, su emplazamiento geoestratégico y su papel esencial, tanto en términos de interlocutor con América Latina como con el territorio de tránsito entre África y la Unión Europea, o entre el Atlántico y el área del Mediterráneo, Oriente Próximo incluido. Aún así, en circunstancias sobrevenidas como la actual, no podemos dejar de reivindicar pues, esa influencia internacional que nunca debimos pues, haber perdido. Eso sí, nuestras carencias, y esto hay que reconocerlo y asumirlo, energéticas, carencias industriales, carencias de defensa, pues tendrían que hacernos ver y asumir que nuestra alianza militar con Estados Unidos, a través, por ejemplo, de Rota y Morón, es tan esencial como nuestros convenios con Rusia o como la ineludible presencia de China en nuestro territorio. Así pues, y dada nuestra trayectoria
historia y posibilidades, yo creo que deberíamos dejarnos querer por unos y otros y reforzar quizá nuestra situación o nuestro papel mediador, incluso entre potencias en discordia. Pero quizá nuestra atención se debe centrar también en una oportunidad que desde mi punto de vista es única para España a nivel estratégico, logístico, económico y hasta de seguridad y defensa. Hablo de la posibilidad de que la administración estadounidense reubique en la base naval de Rota su mando militar para África, especialmente ahora que el Pentágono por lo menos aquí atrás, parecía confirmar sutilmente o veladamente que la Casa Blanca había decidido desmantelar parte de la misión asentada en la capital del Estado federado alemán de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania. A ver, no sé si Joe Biden seguirá adelante con esta idea, pero está claro que el traslado del AFRICOM o Mando África de Stuttgart a Cádiz supondría, además de un fortalecimiento de las relaciones bilaterales y diplomáticas entre España y Estados Unidos, una oportunidad única para revitalizar el municipio gaditano, también incluso castigado, ¿verdad?, tan bruscamente por el paro. No solo las infraestructuras se verían incrementadas, sino también nuestra defensa y nuestra seguridad, especialmente teniendo en cuenta que la cercanía, por ejemplo, que tenemos del continente africano, constituimos, no lo olvidemos, un punto rojo de riesgo, subimos una gran presión migratoria proveniente del otro lado del estrecho, sufrimos la ruta de entrada de la droga en Europa y padecemos, pues claro que sí, lamentablemente, la amenaza terrorista de organizaciones con base en territorio africano. Pero no será fácil conseguirlo por tres razones. En primer lugar, porque no somos los únicos candidatos para acoger a los miles de soldados y funcionarios civiles y aparte del poderoso escuadrón, helicóptero, intervención y ataque, etcétera, renovados y modernos destructores, etcétera. También Italia aspira a reubicarlos en su base de Sigonella, ¿verdad? E incluso se baraja también la posibilidad de que sea el propio contexto geográfico estadounidense donde se emplace el mando militar y estratégico de Stuttgart. En segundo lugar, no será fácil porque el actual convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos habrá de ser modificado y ampliado con el visto bueno del Congreso de los Diputados. Y en tercer lugar, porque dentro del gobierno de coalición, pues hay voces que no disimulan, desgraciadamente, su animadversión hacia Estados Unidos, hacia todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas e incluso en contra de la OTAN. Ojalá sepamos estar a la altura, ¿verdad? Y no desperdiciemos una oportunidad única para nuestro país. De momento, el gobierno español ya tiene decidido prorrogar un año más el convenio de defensa que regula el asentamiento, la presencia militar estadounidense en Rota y Morón, y cuya vigencia vencería el próximo 21 de mayo. Y eso, al menos desde mi punto de vista, es una buena noticia y un buen comienzo. Ojalá que sigamos por el buen camino. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que has tocado muchos puntos, cualquiera de los cuales daría para una sesión monográfica, tanto en los aspectos comerciales, tecnológicos, diplomáticos, culturales y, por supuesto, también militares. Pero bueno, hoy se trata de hacer un repaso amplio y luego pues que los estudiantes en su responsabilidad profundicen en lo que crean conveniente, ¿no? Y bueno, nos queda una universidad y aterrizamos ahora en Santiago con la tercera ponencia de la profesora Montse Pintado, que nos va a hablar. Hemos venido del pasado, hemos visto cómo está la situación ahora, estamos pendientes de ver qué va a pasar con la administración Biden. Creo que es el momento de plantearnos qué amenazas y qué oportunidades, porque no hay que optar siempre por el enfoque negativo, ¿no? Es inevitable, por supuesto, pero tenemos que ser también positivos y ahora China está de moda. Ellos nos enseñan que de las crisis hay que hacer oportunidades. Pues vamos a ver si la profesora es capaz analizando las amenazas y los riesgos que los hay, identificar también las oportunidades en esta relación y luego ya hacemos un breve coloquio. Profesora, cuando quieras. Muchas gracias, general Dacova. Aprovecho que soy la última en intervenir para felicitar a mis compañeros por sus intervenciones, de las que he aprendido mucho, la verdad, y que creo que luego tendremos oportunidad de debatir un poco. No voy a tampoco olvidarme de agradecer a los organizadores de esta mesa, tanto al general Dacova por su excelente presentación y al profesor José Julio Fernández por invitarme a esta mesa. Como bien decía el general en la presentación, estamos de actualidad con esta mesa que estamos presentando. Este debate que estamos teniendo está teniendo lugar también en otras muchas instancias económicas, políticas, sociales incluso. En mi intervención, como bien decía el general, lo que voy a tratar es de analizar el estado de esta cuestión
a nivel europeo y a nivel español, irremediablemente ambos ligados a la situación global, tratando de identificar esas dinámicas y viendo las oportunidades y amenazas que se presentan. El primer argumento, que yo creo que ha salido en el resto de las intervenciones también, es esa ola de optimismo que hemos vivido estas últimas semanas, diría excesivo, creo que alguno también lo ha indicado en esa misma línea, tras la victoria electoral de Joe Biden. Estas opiniones tan optimistas ven que la relación transatlántica, que evidentemente está muy dañada después de sus 4 años de la administración Trump, va a asomarse a una ventana de recuperación tras esta victoria demócrata. Desde mi perspectiva, esto se basa en un análisis erróneo que ve la administración Trump como la caja de todos los males que han afectado a esta relación, cuando muchas de las dinámicas que hemos puesto sobre la mesa en estos últimos 4 años, como los aranceles o las tensiones en materia de inversión en defensa en el contexto de la alianza, no están directamente relacionadas con la administración Trump, sino con el definitivo giro hacia el Pacífico que ya realizó la administración Obama en el año 2010-2011. Recordemos ese artículo de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, ¿no? America's Turn to the Pacific. Ese giro en la administración estadounidense, ya durante la era Obama, evidentemente se ha acrecentado. ¿Por qué? Porque las dinámicas que lo hicieron razonable no solamente siguen presentes, sino que han avanzado mucho. De hecho, lo que sí ha cambiado en estos 4 años ha sido la confianza en el aliado estadounidense. Las formas se han modificado, obviamente ha habido una radicalización dentro de la política norteamericana. Los procesos multilaterales han sufrido mucho durante estos 4 años. Pero a mi modo de entender también una cuestión muy interesante sobre el vínculo transatlántico y que ha estado de actualidad estos 2 últimos días es hasta qué punto el vínculo transatlántico pone a la Unión Europea ante un espejo, le obliga a definirse, le obliga a retratarse en ese contexto global. Y este puede constituir en los próximos años un motor muy interesante para avanzar, esperemos que así sea, en esa acción exterior comunitaria. Estos últimos días veíamos cómo el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, reclamaba el derecho de Europa a no ser vasallo de ningún poder, y cito textualmente. Y precisamente veíamos cómo en respuesta la ministra de Defensa alemana, la antaño candidata a suceder a Angela Merkel, dejaba claro que Alemania no estaba tan por la labor de soltar amarras con Estados Unidos. Me decía que ese concepto de autonomía estratégica no podía ir tan lejos como para generar una ilusión de que se podía garantizar en este caso la seguridad y la prosperidad y estabilidad europeas sin la OTAN y sin Estados Unidos. En este sentido, con esto que algunos han calificado de manera quizá excesivamente radical como la retirada de Estados Unidos del multilateralismo y el debate de nuevo sobre la mesa sobre la autonomía estratégica, que a buen seguro en instancias comunitarias va a estar presente en los próximos meses, se nos abre una interesante pregunta. ¿Puede ser la Unión considerada como una potencia a todos los efectos? Incluso yendo más allá, ¿está preparada y está dispuesta a asumir los costes de ese papel? Bueno, yo creo que estas declaraciones que he puesto sobre la mesa son una breve pincelada de que ese consenso no está para nada cerrado, estamos todavía muy lejos de él. Volviendo a la situación actual de ese vínculo transatlántico, durante la administración Trump, como decíamos, pues muchos han puesto sobre la mesa esa idea de crisis, ¿no? Ciertamente el general bien decía en su presentación que parece que ese contexto de crisis siempre ha acompañado a la alianza y ha sido, digamos, que uno de los detonantes que le han permitido avanzar. De esa crisis ya hablábamos durante la primera y segunda, sobre todo, presidencia de Bush hijo, ¿no? La llegada de Obama aparentemente escondió o adormeció esas críticas, pero quizá estuvieron más adormecidas porque tanto la Unión como España estaban más pendientes de los problemas de la deuda soberana que de analizar el estado de esa relación. Pero ya, como decíamos, durante esa presidencia, esas 2 presidencias, sobre todo la segunda de Bush, ya estaba sobre la mesa esta cuestión. Para muchos nos encontramos en un momento muy parecido, en un momento similar, pero el eje de mi argumentación es que no es así. No es que el vínculo transatlántico y la alianza defensiva se encuentren en crisis. Esa conclusión lo que hace ver es que estamos aplicando prismas antiguos. El problema es que esa relación, en ese abrir y cerrar de ojos entre la crisis económica que sobre todo afectó de manera muy importante a Europa, el mundo ha cambiado, ¿no? Si después de la desaparición de la amenaza soviética en los 90 Estados Unidos dio un giro a su política exterior hacia el Golfo, pues indudablemente actualmente ese giro es definitivamente hacia Asia y hacia el Pacífico, viendo que el ascenso de China como potencia es el principal problema
que va a enfocar la política exterior estadounidense, no en los próximos 5 o 10 años, sino incluso en los próximos 20. En consecuencia, ese escenario próximo, esa llegada de Biden, esa vuelta al Acuerdo de París, probablemente quizá una retirada de los aranceles o al menos pues suavizar esos que estaban establecidos, no van a solucionar esos problemas de raíz. De hecho, esos problemas, muchos de ellos, no tienen únicamente una naturaleza endógena, sino que vienen también muy marcados por ese carácter exógeno, por ese clima internacional en el que la relación debe evolucionar. Un lugar común que vemos que aparece mucho en las intervenciones sobre el vínculo transatlántico es la cuestión de los valores, ¿no? El propio Emmanuel Macron, en esa intervención a la que me refería anteriormente, bien hacía referencia a esta cuestión. Pero si bien es cierto que hay unos pilares democráticos que se entienden bastante bien, una filosofía política que bebe de las mismas fuentes, no podemos olvidar tampoco que esos cimientos lo que necesitan es que trabajemos en unas paredes sólidas. No podemos únicamente basarnos en esos cimientos de los valores e incluso en unos supuestos intereses comunes, y digo supuestos porque habría que ver en cada cuestión si son intereses compartidos, para tratar de generar una relación sólida. Necesitamos una arquitectura, además, que no se base únicamente en esa arquitectura militar. Parece que los europeos nos hemos adormecido teniendo ese acuerdo militar y de defensa con Estados Unidos, siendo miembros de la alianza, pero hemos olvidado también cultivar otro tipo de cooperación. Y esto va a ser muy importante en un escenario como en el actual, en el que la superioridad militar es cada vez menos relevante. En el caso de España, el panorama tampoco permite un optimismo excesivo, ¿no? Tenemos, como bien decía el general en su presentación, tenemos oportunidades y amenazas. Pueden ser algunas la cara de la misma moneda. En este caso, en el caso español, nos encontramos en un momento en el que la relación no está pasando su mejor momento, ¿no? Eso quiere decir que el margen de mejora es bastante grande. La retirada de las tropas de Irak fue sin duda uno de los puntos clave en esa relación, que no se solucionó para nada durante la llegada de Obama a la presidencia, durante esos 2 mandatos. Eso pone de manifiesto que la relación para Estados Unidos sigue teniendo un carácter periférico, y es precisamente donde esa estrategia de acción exterior que próximamente presentará el Ejecutivo, como bien mencionaba José Manuel, pues debe también tratar de trabajar. Indudablemente, en estos últimos años tampoco hemos ayudado a ese restablecimiento, ¿no? En materia de defensa, es verdad que Pedro Sánchez se ha comprometido con ese compromiso de Cardiff de acercarnos a ese 2% del PIB en inversión en defensa, pero todavía estamos muy lejos, ¿no? Si miramos los datos que se han hecho públicos en este 2020, seguimos estando a la cola. Tenemos únicamente 2 estados por detrás en esa inversión. Todavía estamos lejos de cumplirlo, todavía hay que seguir trabajando. Y quizá, como también decía José Manuel, el aspecto más interesante en estos últimos tiempos, en estos próximos tiempos en materia bilateral, va a ser la negociación del convenio de defensa con Estados Unidos. Como bien decía el compañero, ¿no? Se va a encontrar, digamos, en un paréntesis hasta que se pueda negociar con la administración Biden, y ciertamente parece que la ubicación o la reubicación, mejor dicho, de esa misión AFRICOM puede ser una de las cuestiones que esté sobre la mesa, a pesar de que el Ejecutivo en este caso ha dicho que todavía no ha habido negociaciones a ese respecto. Pero quizás sería interesante que empecemos a pensar en cómo esa relación puede ir mucho más allá de lo defensivo, ¿no? Que tratemos de expandirla en otras cuestiones. Lo económico siempre ha sido un área prioritaria. Las últimas visitas incluso del rey también iban en ese mismo sentido. Veremos si próximamente el jefe del Ejecutivo también visita a la nueva administración. Y precisamente, para ir cerrando mi intervención en el ámbito de la cooperación y la gobernanza internacional, la postura que España tome en estos próximos años con respecto a la potencia en ascenso, a China, va a ser un pilar indiscutible para analizar la evolución de esta relación transatlántica. En aquellos aspectos donde no exista consenso comunitario o donde España no se pueda, digamos, esconder detrás del paraguas comunitario, pues ciertamente Estados Unidos va a estar no solo con la lupa puesta, sino tomando nota. La entrada en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras hace unos años se solventó sin una crisis muy profunda, no pueden decir lo mismo otros estados aliados de Estados Unidos, pero a buen seguro la política estadounidense va a estar pendiente de los lazos diplomáticos que vaya a haber en ese sentido. De hecho, hace un par de días veíamos cómo la Secretaría de Estado de Estados Unidos publicaba un documento en el que recogía, titulado Los elementos de
la amenaza china, en el que alertaba cómo el interés de algunos estados europeos, como Francia, como el Reino Unido, de desligarse de Estados Unidos, pues estaba siendo aprovechado por China a través de inversión directa e inversión indirecta para extender sus intereses en el continente. No había referencia directa a España, es cierto, pero la advertencia no me negarán que está sobre la mesa. A modo de conclusión, por lo tanto, ¿cuál es el margen de maniobra a escala europea y a escala española? Bueno, yo creo que el objetivo tiene que ser, en un primer término, restablecer la importancia y la fuerza de ese vínculo, y eso lo debemos de iniciar con un baño de realidad. Creo que está bastante claro que ni Europa ni el Atlántico son ahora el punto geopolítico desde el que pivota el mundo. Ha girado hacia otra zona y tenemos que empezar a funcionar en esa ecuación. Partiendo de esto, pues quizá es el momento que tanto España como la Unión comprendan esa jerarquía y actúen en consecuencia. Debemos continuar con esas llamadas al multilateralismo, por supuesto, pero la Unión tiene que establecerse como un líder en esas cuestiones multilaterales y no solamente como un eje diplomático. Tiene que liderarlas además en cuestiones que afecten a la alta política, no solamente en cuestiones humanitarias o incluso en cuestiones climáticas. En definitiva, a modo de resumen, pues ciertamente si podemos hacer un análisis actualmente, lo que nos va a decir es que tanto España como la Unión deben hacer un análisis de cuál es el lugar en el mundo que quieren ocupar, entender que si se quieren posicionar internacionalmente como potencias, en el caso de la Unión, o como España, como una potencia media estable, pues ambas van a ser relevantes para Estados Unidos en la medida en la que colaboren para esa nueva jerarquía en la que quiere restablecerse de manera hegemónica en el Pacífico y mirando hacia Asia. Gracias, compañeros. Muy bien, gracias, Monse. Y una vez más, como en las dos intervenciones anteriores, un montón de food for thought, de temas, cada uno de los cuales sería digno de abrir una línea de investigación específica, porque lógicamente hay materia y además toda muy relevante. Llevamos ya un buen rato y si os parece, para no abusar de la confianza y de la paciencia, vamos a hacer una ronda rápida de preguntas, una pregunta a cada uno, si os parece, y lo que sí os ruego es una respuesta telegráfica en la medida de lo posible para, en esa línea de que sean luego, en función de los intereses de cada uno, pues que los que nos estén siguiendo elijan la que más les apetezca y profundicen en ella. Entonces, en el mismo orden, si os parece, Luis, empezamos por ti de nuevo. En ese desarrollo, como le titulabas, de la genealogía del vínculo, que se remonta, como has explicado, siglos, porque es así, en esa relación entre ambas orillas, concretamente en España, que es donde estamos y nos interesa, hay un punto histórico, un momento histórico de absoluta relevancia, que es la transición. Cómo de esa España dictatorial se pasa a la nueva España, a la España democrática, y eso obviamente tiene que influir de manera decisiva, aunque está ahí el contraste de Portugal que tú mencionabas con Salazar, ¿no? Pero ¿cómo influyó ese momento tan peculiar y tan decisivo en la historia de España en las relaciones transatlánticas? Gracias, general. Pues una cuestión, y yo creo que precisamente es el ejemplo portugués en el que Estados Unidos y la acción exterior de Estados Unidos se fija para, de alguna manera, influir o animar el proceso de transición en España. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? A que el proceso de transición portugués fue, digamos, sorpresivo primero por partir de las propias Fuerzas Armadas portuguesas, segundo por el momento en el que se produjo y tercero porque se produjo además en un momento en el que el papel portugués en el escenario africano pues era por lo menos llamativo y además en un momento en el que de repente nos encontramos con que en el seno de un país miembro de la OTAN había un gobierno en ciernes que, visto desde los ojos de algunas capitales, de algunos de los miembros de esta organización, era casi revolucionario o casi más cercano a Moscú que a Washington. Creo que esto afectó considerablemente a la visión que tuvieron los Estados Unidos sobre la transición y también algunas cuestiones que ahora están en boga estos días que condicionaron por lo menos los primeros pasos de la transición, ¿no? Me estoy refiriendo, por supuesto, al conflicto del Sáhara y cómo se solventó este conflicto, que, por cierto, todavía sigue condicionando sobremanera nuestra política exterior y nuestra forma de relacionarnos con el norte de África. En este sentido,
creo que los Estados Unidos aprendieron mucho de la experiencia portuguesa, de lo que podía ocurrir si se dejaba al laissez-faire el proceso de transición política en España, y yo creo que por eso mismo también se animó ese proceso de transición política desde varios puntos de vista. Para empezar, animando la participación, animando a que en España hubiera en sus élites políticas por lo menos, una suerte de interés por integrarse en la Unión Europea, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si recordamos la política exterior del primer gobierno democrático español, pues hay momentos en los que parecía que su interés por integrarse en la OTAN por lo menos era cuestionado o cuestionable, ¿no? Sin embargo, vemos como en ese sentido los Estados Unidos incentivaron a través de muchos aspectos este interés por parte de los primeros gobiernos, del primer gobierno concretamente de la OCDE, para integrar a España en la Alianza Atlántica, y además eso generó algunas sinergias muy positivas en muchos niveles, y no solo me estoy refiriendo a nivel político, pero vamos, uno de los grandes elementos, por ejemplo, modernizadores de las Fuerzas Armadas Españolas, que es el programa FACA, sería completamente inviable si no lo entendiéramos desde este contexto, el interés que tienen los Estados Unidos por afianzar a España como socio preeminente en un momento además en el sur de Europa en el que eso le venía muy bien, por supuesto. Los estados por ahora, mientras sigan actuando con lógica, seguirán defendiendo sus propios intereses. Estados Unidos lo hizo en ese momento, pero yo creo que es una de las cuestiones básicas que hay que entender, y en este sentido no podemos dejar de entender la relación estratégica que pueda tener España con los Estados Unidos y viceversa sin ese factor de la defensa, aunque, y aquí comparto plenamente lo que nos ha explicado Monse, el otro día yo se lo explicaba a mis alumnos, el mapa que va a estar en los colegios norteamericanos en el siglo XXI va a ser un mapa con el Océano Pacífico en el medio y no con el Océano Atlántico. Paro aquí mi explicación. Muchas gracias a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, Luis, comparto plenamente lo que acabas de decir del mapa mundi sinocéntrico, que va a ser el que efectivamente a partir de ya va a decorar las escuelas, y no solo de Estados Unidos, sino yo creo que de todo el mundo. Y mira, me viene bien esta alusión a China, porque es un tema que habéis mencionado, pues ya ves, todos los que habéis intervenido. A nosotros nos preocupa mucho, tenemos una línea de investigación específica, como no puede ser de otra manera, en China y en Asia en general, porque no solo es China, y está la iniciativa 17+1, que en Europa pues nos está preocupando bastante, y esta semana pasada, te la dirijo a ti, José Manuel, por estructurar un poco el debate, se acaba de firmar telemáticamente, como exigen los tiempos, un acuerdo, en nuestra opinión, de una relevancia enorme, el de la RCEP, el de la Asociación Económica Integral Regional, que agrupa a 15 países, los 10 de la ASEAN, a China y nada más y nada menos que a democracias tan occidentales como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda o Australia. Esto me recuerda a las palabras de Borrell, Europa, My Way, la doctrina Sinatra. ¿Qué papel juega Europa, por hacer una referencia a tu ponencia, en esta arrolladora presencia china, de la que esta firma no es más que el último y quizá más significativo ejemplo? ¿Cómo ves el papel de China? Pues efectivamente, esta asociación pues nos afecta y mucho a Europa, a todo el mundo en general y a Europa en particular. Parece ser que sí, que se confirma el que está destinado a ser, salvo que Estados Unidos y la Unión Europea se pongan las pilas, pues el mayor espacio comercial del mundo, la Asociación Económica Integral Regional, como tú decías, la RCEP. China ha dado, de nuevo, pues nunca mejor dicho, otro paso de gigante, ¿no? Y ha sido capaz de aunar pues objetivos económicos, empresariales y comerciales. Lo hace además, fíjense, aprovechando unas circunstancias globales de gran paralización, de gran parálisis de los grandes proyectos comerciales internacionales que nos afectan especialmente a la Unión Europea y a Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, que lo hace ahora en un momento en el que pues estamos todos en medio de esa incertidumbre generada pues por el Brexit, ¿no? Recuerden que nos
encontramos todavía ahora inmersos en ese periodo de transitorio, ¿no?, cuya vigencia remata el 31 de diciembre de este 2020. Fíjense, lo hace, genera esta nueva sociedad, ¿verdad? Y los principios ya fundamentales, pues aprovechando también pues esa evidencia de esa falta de consenso y solidaridad, ¿no?, entre los propios miembros de la Unión Europea. Ya vimos, por ejemplo, las dificultades que para el Consejo Europeo y sobre todo para el Parlamento Europeo y para la Comisión Europea tuvieron a la hora, las dificultades que tuvieron a la hora de llegar a un acuerdo destinado a fomentar y diseñar el plan de recuperación para Europa, el denominado Next Generation European Union. Y ahora vemos como una nueva crisis política vuelve a amenazar también Europa debido y el Fondo de Recuperación debido al ataque indisimulado de nuestras instituciones y del Estado de Derecho por parte de varios países europeos. Incluso el propio presupuesto plurianual de la Unión Europea para 2021 y 2027 parece que se tambalea. Es decir, China sabe muy bien cuando gestiona las cosas, ¿no? Lo hace también teniendo en cuenta y asumiendo esa paralización de ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa que mencionábamos y explicábamos antes. Lo hace incluso sabiendo esa parálisis, asumiendo esa lentitud del tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que lleva más de 20 años negociándose y que solo ahora parece pretender reactivarse gracias, eso sí, al impulso de España y Brasil. Lo hace muy consciente de que es un momento propicio debido también a la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, ¿verdad?, firmado en 2016, que hubiese, por supuesto, una liberalización y un control del 40% del comercio mundial, pero que recordemos que Donald Trump abandonó en 2017. Supondría, hubiese llegado a suponer, junto con Estados Unidos, un mercado de casi 800 millones de personas. Y si me apuran, incluso lo hace, saca adelante esta asociación en un momento en el que también parece que sigue fracasando, ¿no?, esa unión por el Mediterráneo, ¿no?, creada formalmente en julio del 2008 y que deriva de aquella declaración de Barcelona de 1995, si no recuerdo mal, destinada a unir todo el Mediterráneo para avanzar conjuntamente en materias económicas y culturales, pero también de seguridad y de política, incluso económica y financiera. Y finalmente, casi si me apuran, lo hace aprovechando los desequilibrios también en materia de recuperación económica generada por una pandemia de la que la potencia asiática, China y muchos, ojo, de los integrantes de esta nueva asociación oriental, pues se recuperan de una manera mucho más veloz que el resto del mundo, debido probablemente a información privilegiada y a unas medidas de prevención y también de protección que no hemos sabido o imitar o por las que no hemos sabido pujar debidamente. A ver, desde mi punto de vista, su apuesta es inteligente y el argumentario del acuerdo es acertado. Es decir, la República Popular lucha ahora mismo por todo aquello que apostaban al inicio de las conversaciones Estados Unidos y la Unión Europea, cuando estaban trabajando en el origen de nuestro Tratado de Libre Comercio. O si lo prefieren, lucha por ese objetivo con el que soñaban los ideólogos de un proyecto europeo que ahora vemos que se resiente un poquito con la retirada de Estados Unidos del club, de Reino Unido del club comunitario. Pues no sé, falta ver qué duda cabe la respuesta de Londres y Bruselas ante semejante desafío competitivo. Está claro que la respuesta la conoceremos en unos días. Habrá que ver si nuestros vínculos comerciales con los británicos se mantienen o si unos y otros tendremos que volver a someternos, ¿verdad?, a las menos ventajosas normas de la Organización Mundial del Comercio. Lo digo por sus incómodos protocolos fronterizos y arancelarios, etcétera, ¿no? Desde luego, la iniciativa asiática ya habría sido un éxito, como apuntaba tú, precisamente solo con la consolidación en materia de libre comercio de un acuerdo entre China, Corea del Sur y Japón. Un acuerdo que, por cierto, que ya se llevaba forjando desde el 2011, pero es que además integra a los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Y claro, ver al poderoso y estratégico Singapur unirse a los países del norte de la mano de potencias de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda evidencia la ambición del proyecto, sin olvidar la pujanza, claro está, de Indonesia, Malasia o Vietnam, a los que se suman también, como no, Tailandia, Filipinas, Camboya, Brunei y hasta Myanmar. Ya solo falta que India supere ese miedo que tiene una competitividad desleal en términos laborales, de producción y de precios, y se une al equipo para que empiece a temblar ya completamente el tablero del crecimiento global y el mapa de desarrollo mundial, si es que no lo está haciendo ya. Fíjense que conjuntamente, si se uniese también India, pues capitalizarían el 33% del PIB mundial y del comercio también mundial. Pues bien, de momento el presidente chino, sabemos, Xi Jinping, asegura que China no pretende desestabilizar ni generar caos ni desconcierto en el exterior, al menos así
así lo declaró en la semana pasada, creo que fue el viernes, en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, que tuvo lugar en Malasia, y lo mismo sentenció este fin de semana en el G20 celebrado en Arabia Saudí. Pero está claro que la potencia asiática busca la autosuficiencia tecnológica y convertirse en una potencia mundial pues completamente autónoma. Al menos eso es lo que se desprende, también prestando atención y leyendo las líneas maestras de su 14 plan quinquenal que desarrollará hasta 2025. Su obsesión, la conocemos todos, pasa por reducir su dependencia de los mercados internacionales y de la tecnología de origen occidental, especialmente tras los vetos a Huawei y los problemas de ZTE, etcétera, sobre todo en lo referido a la tecnología 5G. En fin, veremos cómo se desarrolla este proceso y si esta nueva asociación hace que tanto Estados Unidos como la Unión Europea se pongan las pilas y revitalicen sus futuros tratados comerciales y sus vínculos también militares, porque sin duda el tratado comercial asiático dificultará en gran medida las cadenas de suministro y las cadenas y las inversiones también incluso empresariales, pero ya no solo de Europa y de Norteamérica, sino también de América Latina en Asia. Sí, evidentemente la iniciativa, en este caso liderada por China, es de la máxima relevancia y no deja de ser una más de las propuestas que hace China de su multilateralismo o de su modelo de multilateralismo. Muchas ventajas comerciales, muchas facilidades comerciales, pero no vamos a hablar ni de derechos laborales, ni de medio ambiente, ni de todas estas cosas tan incómodas que tienen en la cabeza los occidentales. Habrá que seguir con mucho interés cómo evoluciona todo esto y sobre todo lo mencionabas efectivamente la reacción de India, ¿no? Porque India está también en una disyuntiva muy considerable, ¿no? Finalizamos, Monse, si me lo permites, con una última pregunta que además viene muy bien a tenor de... Yo hace un par de meses asistía a una jornada de trabajo con representantes de la alianza del área de Stratcom, de la comunicación estratégica. Y una de las conclusiones a las que llegamos era que la alianza ya empieza a ser una respetable dama entrada en años y estábamos viendo que se nos está escapando de entre los dedos la juventud. O por decirlo de una manera más amplia y no ser tan estrictos, la ciudadanía. Entonces yo te pregunto, Monse, ¿cómo podemos... Primero, ¿qué papel o cómo ve la ciudadanía de ambas orillas del Atlántico, podríamos decir, o si quieres, la que a nosotros nos interesa, que es la nuestra, ¿no? ¿Cómo se identifica o cómo ve o cómo interactúa, qué papel juega en este vínculo transatlántico y cómo podemos llevar estas aguas al mejor cauce posible? Bueno, yo creo que es una cuestión muy pertinente. De hecho, en los últimos, 30 años, prácticamente la sociedad civil global pues está en el centro de cualquier análisis que haga un internacionalista, digamos, un poco puesto al día. Ciertamente es verdad que cuando hablamos de este tipo de tratados de libre comercio, como el que hablábamos en la pregunta anterior, pues en ocasiones se nos queda un poco a un lado el papel de la ciudadanía. Digo esto porque ciertamente las cuestiones que más han interseccionado o más han afectado en los últimos años desde una perspectiva española o hispano-comunitaria a las relaciones con Estados Unidos, pues han estado muy relacionadas con la sociedad civil, ¿no? Nos recordaremos el no a la guerra, por ejemplo, cómo eso tuvo consecuencias electorales, por supuesto, y cómo tuvo consecuencias también para la alianza, o incluso del TTIP del que ha hablado José Manuel también, como a escala comunitaria pues ha habido un movimiento bastante potente que al menos quería hacer un análisis mucho más profundo de las consecuencias que iba a tener en materia social. Me parece interesante que introduzcamos esta variable porque muy a menudo, sobre todo, como bien decías, cuando hablamos de este tipo de alianzas de carácter militar o defensivas o de seguridad, pues parece que las colocamos en esa distinción de la alta y baja política y las dejamos un poco alejadas de la población en general. Indudablemente ha habido muchas y muy variadas iniciativas para tratar de acercar no solo el vínculo, sino la propia OTAN a la ciudadanía. Yo recuerdo muchas cuando era estudiante, pero también es verdad que en una parte de la población, sobre todo la población nacida, digamos, en finales de los 80, principios de los 90, pues no tiene un compromiso con la alianza como el que podían tener sus padres. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el contexto en el que nació esa alianza, ese contexto bipolar en el que obviamente el sentido era máximo y
colaboraba también para que las generaciones anteriores se vieran más protegidas, pues esa amenaza que constituía la Unión Soviética y sus aliados ha desaparecido y quizá no hemos sabido reconfigurar de la manera correcta o aún estamos en curso el sentido que tiene para esa sociedad nueva esta alianza. Leí estos días un análisis que hacían en el Europe Council of Foreign Relations alrededor de las elecciones norteamericanas y cómo también la ciudadanía europea veía el papel futuro de la Unión Europea y el papel de Estados Unidos, y me parecía muy curioso algo que destacaban dos de los investigadores que lo habían realizado, porque decían que cada vez más la ciudadanía europea veía a Estados Unidos como un amigo de conveniencia, ¿no? Hacemos mucha mención a esos valores, a esos intereses compartidos, pero realmente quizá lo que haya que plantearse es si para la población más joven tiene sentido esos valores de los que estamos hablando. Hay valores democráticos compartidos, evidentemente, pero quizá si, por ejemplo, estamos hablando de una ciudadanía cada vez más comprometida con el medio ambiente, y esta misma semana yo con mi alumnado he estado debatiendo sobre este tema, tiene sentido, por ejemplo, que hablemos de valores compartidos con Estados Unidos, que nunca ha sido, por mucho que vuelva al Acuerdo de París, nunca ha sido una primera línea en esa lucha contra el cambio climático. Pues quizá los valores que defiende esa nueva ciudadanía, esos jóvenes que cada vez yo creo que van a tomar un papel más relevante en las relaciones internacionales comunitarias y españolas, pues ciertamente no encaja de la mejor manera. Obviamente también esos jóvenes poco a poco van a llegar a las instituciones comunitarias, van a llegar a la alianza también y ciertamente pues van a tener que debatir esos puntos de vista con las más altas instancias, y creo que eso va a ser muy enriquecedor para este vínculo, ¿no? Esos vínculos sociales los tenemos que trabajar. Como bien decía Luis en su intervención, y con esto ya termino, pues también ese papel de estudiante que viaja, que realiza intercambios, es también una manera de regar esa relación transatlántica. Lo hemos visto a escala europea con los programas Erasmus, y por qué no podemos seguir avanzando en esa colaboración en el caso de Estados Unidos. Muchas gracias. Muy bien, creo que convendremos en que estaríamos mucho tiempo más hablando, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero como decíamos al principio, tampoco conviene abusar de la paciencia de quienes nos siguen. Yo simplemente, para concluir, hemos hecho un repaso, creo que muy lógico, a este vínculo transatlántico. Nos ha venido muy bien, Luis, lo que nos has contado de esas relaciones en origen y cómo se ha dado la vuelta, ¿no? Lo que era la potencia menguante, pero potencia todavía España, cómo iba menguando mientras la potencia emergente emergía hasta darle la vuelta por completo a la tortilla. Es ley de vida, ¿no? Pero fue interesante repasarlo. Luego hemos visto los intensísimos y numerosos campos en los que las relaciones entre ambas orillas del Atlántico, y concretamente con España y concretamente con Galicia, José Manuel las ha sido detallando en lo comercial, en lo, como decíamos antes, en lo tecnológico, en lo cultural y también en lo militar. Hemos hablado de aislacionismo con Trump, hemos hablado de excesivo quizás optimismo con Biden, que no dejará. Yo siempre digo que la primera obligación de un dirigente, sea el presidente de los Estados Unidos o de cualquier otro país, es defender los intereses de su país. Eso estará por delante, y Biden defenderá, como es lógico, los intereses de los Estados Unidos por encima de todo, ¿no? Lo que no quiere decir que esperemos, que también lo tiene fácil, en cierto modo, que se mejoren de una manera o de otra las relaciones que ha habido con la última administración. He tomado nota de la redacción de esa estrategia de acción exterior, a ver si por fin tenemos en España una buena estrategia y luego la implementamos, porque las estrategias hay que definirlas, hay que establecerlas y luego incluso convendría pues implementarlas, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de la relación que habéis mencionado varios de vosotros, Macron, Karen Bauer, en esa dicotomía en torno a la autonomía estratégica. Hemos hablado del Brexit. A mí se me ocurre ahora unas declaraciones que también leí hace no mucho de nadie tan poco sospechoso como Joschka Fischer, en los que propugnaba que la Unión Europea tiene que aspirar al estatus de gran potencia. Fijaros lo que eso significa viniendo de quien viene, ¿no? De una persona como Joschka Fischer, ¿no? La OTAN,
la autonomía estratégica, repito, en fin, un montón de temas que cada uno de los cuales daría, y estoy seguro de que como tendremos más oportunidades para nuevos encuentros. Yo termino agradeciéndoos muchísimo a vosotros tres la cooperación, lo que me habéis ayudado en redactar la escaleta de este encuentro. Espero que sea de la máxima utilidad, porque ese es el objetivo para quienes lo sigan. Y el honor y el agradecimiento por mi parte de compartir con el mundo de la academia, con el mundo de la universidad, una preocupación común que es trasladar a la sociedad, en este caso a través de los estudiantes de las respectivas universidades gallegas aquí representadas, el interés y la preocupación, porque yo creo que la palabra adecuada es que hay que ocuparse y preocuparse por lo que está pasando, pues el poder interactuar con vosotros y haberlo hecho con vuestro apoyo ha sido un auténtico placer. Muchas gracias y me tenéis, como no puede ser de otra manera, y lo sabéis, a vuestra entera disposición. Ha sido un placer y a todos los que nos han seguido, muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.